Hay personas que pasan tantos años intentando darle una vida mejor a quienes aman, que un día descubren demasiado tarde que dejaron de formar parte de sus vidas. Elena trabajó durante 20 años sin descansar, convencida de que cada sacrificio valía la pena por su hijo. Pero una noche, después de regresar agotada a casa, escuchó unas palabras que la obligaron a enfrentar una verdad que llevaba demasiado tiempo ignorando. Durante años, Elena creyó que estaba haciendo lo correcto. Mientras otros descansaban los fines de semana o compartían tiempo con su familia, ella aceptaba turnos dobles, limpiaba oficinas hasta la madrugada y volvía a casa cuando ya no quedaban fuerzas ni para hablar. Nunca se permitió fallar. Nunca dejó que faltara comida, estudio o estabilidad. Pero mientras luchaba por asegurarle un futuro a su hijo, algo empezó a romperse lentamente entre ellos. Las conversaciones desaparecieron, las cenas se volvieron silenciosas, y aquella conexión que antes parecía inquebrantable comenzó a llenarse de distancia. Elena pensó que era una etapa, hasta que descubrió que el verdadero problema llevaba años creciendo dentro de su propia casa. Elena tenía 53 años y desde hacía mucho tiempo había aprendido a vivir agotada. Después de separarse cuando su hijo todavía era pequeño, entendió que todo dependía de ella. No había ayuda, ni ahorros, ni alguien dispuesto a sostener las cosas cuando llegaran los momentos difíciles. Y los momentos difíciles llegaron muchas veces. Trabajó en restaurantes, lavanderías, supermercados y edificios de oficinas. A veces salía de un empleo para entrar directamente a otro. Dormía poco, comía rápido y vivía haciendo cuentas mentales para que nada faltara al final del mes. Pero jamás permitió que su hijo sintiera el peso completo de esos problemas. Siempre encontraba la forma de pagar los útiles escolares, mantener la casa en orden y darle una vida más estable que la que ella había tenido. Elena creció entre carencias, discusiones y días donde el dinero no alcanzaba ni para lo básico. Por eso juró que su hijo nunca tendría que vivir lo mismo, y durante mucho tiempo creyó que lo estaba logrando. Cuando él era niño, la esperaba despierto algunas noches solo para abrazarla antes de dormir. Le dejaba dibujos sobre la mesa o pequeñas cartas donde prometía que algún día iba a trabajar mucho para que ella pudiera descansar. Esos momentos eran suficientes para que Elena sintiera que todo el esfuerzo valía la pena. Pero los años pasaron rápido. Su hijo entró a la universidad, comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, y las conversaciones empezaron a desaparecer lentamente. Al principio, Elena pensó que era algo normal. Crecer también significaba tomar distancia. Sin embargo, había pequeños detalles que empezaron a dolerle más de lo que quería admitir. Él ya casi no le contaba cosas de su vida. Contestaba distraído. Se encerraba en su habitación apenas llegaba a casa. Incluso durante las cenas, parecía estar emocionalmente en otro lugar. Y aunque Elena seguía trabajando igual de duro, por primera vez comenzó a sentir algo que no sabía cómo manejar. La sensación de que estaba perdiendo emocionalmente a la única persona por la que había sacrificado toda su vida. Con el tiempo, aquella distancia se volvió imposible de ignorar. Había noches donde Elena llegaba agotada después de trabajar más de 12 horas y encontraba la casa completamente en silencio. Su hijo apenas salía de la habitación. A veces ni siquiera cenaba con ella. Decía que ya había comido afuera o que tenía cosas pendientes de la universidad. Pero lo que más le dolía no era el silencio. Era la frialdad que comenzó a aparecer en pequeños momentos cotidianos. Cada vez que Elena intentaba conversar, él parecía incómodo. Respondía con frases cortas, evitaba mirarla demasiado tiempo, o cambiaba de tema apenas ella mencionaba el trabajo, o el esfuerzo que hacía por mantener todo estable. Eso empezó a llenarla de ansiedad. Durante años había vivido convencida de que estaba siendo una buena madre, precisamente porque nunca se rendía. Pero ahora, comenzaba a preguntarse si todo aquel sacrificio realmente había servido de la manera que imaginaba.
Una noche decidió intentar acercarse más. Mientras lavaba los platos, le preguntó si le estaba pasando algo. Le dijo que últimamente lo sentía distante, preocupado, diferente. Pero él respondió sin levantar la mirada: «Estoy bien». Y aunque fueron solo 2 palabras, Elena sintió que detrás de esa respuesta había algo mucho más grande. Los días siguientes empeoraron. Su hijo comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Había noches donde regresaba tarde y apenas cruzaban unas pocas palabras antes de dormir. Otras veces hablaba normalmente por teléfono, pero apenas Elena aparecía, bajaba la voz o terminaba la conversación rápidamente. Aquello empezó a consumirla emocionalmente. No quería pensar mal. No quería convertirse en una madre controladora. Pero algo estaba cambiando entre ellos, y ella ya no sabía cómo detenerlo. Un domingo decidió salir más temprano del trabajo para sorprenderlo. Compró su comida favorita, y hasta un pequeño pastel porque recordó cuánto le gustaban los domingos tranquilos cuando era niño. Mientras subía las escaleras del edificio, Elena imaginó que quizá todavía estaban a tiempo de recuperar algo de la cercanía que habían perdido. Pero apenas entró al apartamento, escuchó a su hijo hablando por teléfono desde la cocina. Y entonces, escuchó una frase que le dejó el corazón completamente vacío. Ella cree que todo se arregla trabajando, pero nunca estuvo realmente conmigo. Elena se quedó inmóvil. No sintió rabia. Sintió algo peor. La horrible sensación de haber entregado 20 años enteros de su vida. Y aún así, haber fallado en lo más importante. Después de escuchar aquella conversación, Elena empezó a vivir con un dolor silencioso que ya no podía ignorar. Seguía levantándose temprano y cumpliendo con sus trabajos como siempre, pero por dentro algo había cambiado. Las palabras de su hijo se repetían constantemente en su cabeza. Nunca estuvo realmente conmigo. Una parte de ella quería defenderse. Quería recordarle todas las veces que trabajó enferma, las noches sin dormir, las deudas pagadas sola y todo lo que había soportado para que él tuviera oportunidades. Pero otra parte comenzaba a preguntarse si quizá había una verdad dolorosa detrás de todo eso. Durante los días siguientes, intentó acercarse más. Le dejaba mensajes antes de salir a trabajar. Preguntaba cómo le había ido en la universidad e intentaba iniciar conversaciones pequeñas durante la cena. Pero la distancia seguía ahí, hasta que una noche ocurrió algo que terminó de romperla emocionalmente. Elena llegó más temprano, porque una compañera cubrió parte de su turno. Entró en silencio para no hacer ruido, y escuchó nuevamente a su hijo, hablando desde la sala. Esta vez, no sonaba molesto, sonaba triste. Entonces lo escuchó decir algo que le atravesó el alma. Dijo que sabía perfectamente cuánto se había sacrificado su madre por él, que nunca había sido un hijo desagradecido, pero también confesó que llevaba años sintiéndose solo, que cuando era niño esperaba verla llegar temprano aunque casi nunca pasaba, que dejó de contarle muchas cosas importantes, porque ella siempre estaba cansada o trabajando, y que poco a poco aprendió a guardarse todo. Elena sintió que el aire le faltaba, porque por primera vez entendió algo que había evitado mirar durante años. Mientras ella luchaba desesperadamente por darle estabilidad, su hijo había crecido sintiendo una ausencia emocional constante, y lo peor era que no podía odiarlo por sentir eso. Porque ella también recordaba cumpleaños donde llegó tarde, festivales escolares que no pudo ver, y noches donde apenas tenía energía para hablar antes de quedarse dormida. En ese momento su hijo notó su presencia. La llamada terminó, y ambos se quedaron mirándose en silencio durante varios segundos. Elena quiso defenderse. Quiso explicarle todo el miedo que había cargado durante años. El miedo a no tener dinero, a perder la casa, a que él creciera pasando las mismas necesidades que ella vivió. Pero las palabras no salieron, porque mientras lo miraba, entendió algo todavía más doloroso. Él nunca le reclamó lujos, solo le reclamaba tiempo. Entonces Selena se sentó frente a él, y con la voz quebrada,
hizo una pregunta que jamás imaginó hacerle. ¿De verdad te sentiste solo todo este tiempo? Su hijo bajó la mirada, y después de unos segundos, asintió lentamente. Ese pequeño gesto destruyó por completo todo lo que Elena creía entender sobre el sacrificio y el amor. Aquella conversación duró gran parte de la noche, sin gritos, sin insultos. Solo dos personas heridas diciendo verdades que llevaban demasiado tiempo guardando. Su hijo le confesó que durante años intentó convencerse de que entendía los sacrificios de su madre. Sabía que ella trabajaba por amor. Sabía que había soportado muchísimo para sostenerlos. Pero también recordó momentos que nunca logró olvidar. Cumpleaños donde sopló las velas prácticamente solo. Festivales escolares donde buscaba entre la gente esperando verla aparecer. Noches donde necesitaba hablar con alguien y aprendió a quedarse callado porque Elena llegaba demasiado agotada para escuchar. Cada recuerdo golpeaba a Elena con una fuerza insoportable, porque ella también los recordaba. Recordaba correr desesperadamente entre buses, intentando llegar a tiempo. Recordaba llorar en baños de oficinas por sentir culpa. Recordaba prometerse constantemente que todo ese esfuerzo valdría la pena algún día. Entonces su hijo dijo algo que terminó de destruirla por dentro. Yo no necesitaba una vida perfecta. Te necesitaba a ti. Elena sintió que el pecho se le rompía. Durante 20 años creyó que amar significaba sacrificarse hasta desaparecer. Y recién en ese momento, entendió que había confundido estabilidad con presencia. Se cubrió el rostro intentando contener las lágrimas mientras una verdad dolorosa comenzaba a caer sobre ella. Había trabajado toda su vida para proteger a su hijo del sufrimiento, sin darse cuenta de que también le había dejado heridas emocionales profundas. Después de varios minutos en silencio, Elena finalmente habló. Dijo que durante años vivió aterrada por la pobreza, aterrada por no poder darle un futuro digno, y que sin darse cuenta, convirtió el trabajo en toda su identidad. Trabajaba porque sentía que detenerse significaba fracasar. Trabajaba porque pensaba que amar era soportarlo todo. Pero esa noche entendió algo que jamás había entendido realmente. Estar presente también era una forma de amar, y quizá la más importante. Entonces, tomó una decisión que llevaba años postergando por miedo. Dijo que iba a renunciar al segundo empleo. No sabía cómo reorganizaría los gastos. No sabía cuánto les costaría adaptarse. Pero ya no quería seguir perdiéndose la vida de su hijo mientras intentaba asegurarle un futuro. Su hijo la miró sorprendido, y por primera vez en muchísimo tiempo, Elena sintió que algo comenzaba a reconstruirse entre los dos. Los cambios no ocurrieron de inmediato. Durante las primeras semanas, Elena sintió miedo constantemente. Ganar menos dinero la obligó a ajustar gastos, cancelar pequeñas comodidades y aprender a vivir de otra manera. Pero poco a poco, empezó a descubrir algo que había olvidado hacía muchos años: la tranquilidad. Por primera vez en décadas, podía cenar sin mirar el reloj cada 5 minutos. Podía descansar algunas noches, sin pensar en el siguiente turno de trabajo. Y aunque todavía existían preocupaciones económicas, ya no sentía que estaba sobreviviendo únicamente para pagar cuentas. Su hijo también empezó a acercarse lentamente. Al principio eran conversaciones pequeñas, comentarios simples durante la cena, momentos breves viendo televisión o cocinando juntos. Pero para Elena, aquellos momentos significaban muchísimo más de lo que podía explicar, porque durante años había tenido miedo de perderlo emocionalmente para siempre. Un día, mientras organizaba unos cajones viejos, encontró varias cartas que él escribía cuando era niño. Las leyó lentamente y sintió un nudo en la garganta al descubrir una frase que parecía escrita para ese momento de su vida. Cuando sea grande, quiero que descanses mucho. Elena lloró en silencio. No de tristeza, sino porque entendió que todavía estaban a tiempo de reconstruirse.
Nunca recuperarían completamente los años perdidos. Algunas heridas siempre existirían, pero ambos dejaron de verse desde el reproche. Ahora, podían verse como dos personas que habían sufrido en silencio, intentando protegerse mutuamente. Y esa comprensión cambió por completo la manera en que comenzaron a mirarse otra vez. A veces las personas pasan toda una vida trabajando para no perder a quienes aman, sin darse cuenta de que también pueden alejarlos en el proceso. Elena creyó que sacrificarse era suficiente, hasta que entendió que ninguna estabilidad puede reemplazar una presencia verdadera. Porque hay heridas que no nacen de la falta de amor, sino de la falta de tiempo compartido. Y quizá la frase más dolorosa no fue la que escuchó aquella noche, sino descubrir que su hijo llevaba años necesitando algo que ella nunca notó. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para más relatos humanos como este.